Vamos a guardar la lista. Bien, entonces estamos viendo cuando dos eventos son independientes, entonces la probabilidad de que ocurra ambos eventos a la vez es simplemente, hemos dicho, la multiplicación de la probabilidad de ambos eventos, ¿no? Entonces acá vamos a ver, vamos a nuevamente ver la presentación. Bien, entonces hemos dicho que acá nosotros tenemos entonces el experimento de sacar una carta y de que esa carta sea un rey, ¿no? Entonces, acá nosotros la clave para que sean independientes es que nosotros estamos volviendo nuevamente la carta a la baraja para que nuevamente tengamos los cuatro reyes, ¿no? Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que tengamos nuevamente un rey en esta baraja de 40 cartas va a seguir siendo un 1 en 10. ¿Por qué? Porque hemos devuelto la carta que habíamos sacado en la primera carta, ¿no? Entonces, ahora, esos son sucesos independientes y por lo tanto, en los sucesos independientes, la probabilidad de que ocurran ambos eventos simplemente es la multiplicación de ambas probabilidades. ¿Cuándo van a ser sucesos dependientes? Decimos que dos eventos o sucesos A y B son dependientes cuando la probabilidad de que suceda B se ve afectada porque haya sucedido o no el suceso A, ¿no? Entonces, acá ya no va a ser la multiplicación simplemente. Acá la probabilidad de la intersección de A con B va a ser igual a la probabilidad de A multiplicado a la probabilidad condicional de que haya sucedido el evento B, dado que previamente se haya dado el evento o el suceso A, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo mismo, se tiene la baraja de 40 cartas, se extraen dos cartas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer dos reyes? ¿No? La primera, en el evento A, cuando hacemos la primera extracción, vamos a sacar un rey de las 40 cartas, pero en las 40 sabemos que hay 4 reyes, por lo tanto, su probabilidad de la primera extracción es 1 en 10. Y en la segunda, ahora, esto es lo más importante, no vamos a devolver el que ya ha salido, ¿no? El rey que ya ha salido. Por lo tanto, ya no vamos a tener 40 cartas, sino vamos a tener 39 cartas. Pero en esas 39 cartas, como ya ha salido el primero, el rey, entonces solamente restan 3 reyes, ya no tenemos 4. Y entonces ahí el evento B consiste en sacar, ¿no? En la segunda extracción, un rey, pero de la baraja de 39 cartas, ya no de las 40. Entonces, la probabilidad de B va a ser entonces ahora 3 en 39, porque tenemos en la segunda extracción, la probabilidad solamente va a ser 3 en 39 o 1 en 13. Como el segundo evento es independiente del primero, entonces tenemos que la intersección de A y con B va a ser igual a la probabilidad de A. La probabilidad de A es 1 en 10. La probabilidad de B, pero dado que haya ocurrido A, porque acá estamos viendo que hemos restado de 4 a 3 porque en la primera ya se ha dado que ha salido un rey, por lo tanto acá su probabilidad es 1 en 13, es la probabilidad de B, pero condicionado a que ya haya salido en la primera un rey, ¿no? Y por lo tanto esa probabilidad es 1 en 130, ¿no? Entonces ahí tenemos la probabilidad para los eventos cuando son eh, independientes y dependientes. Bien, ahora tenemos acá otro ejemplo. Cuando nosotros tenemos datos de árboles, ¿no? Nosotros también podemos generar una serie de conjuntos. Por ejemplo, acá, fíjense en este ejemplo sumamente sencillo, tengo 10 árboles y tengo las especies, ¿no? Y tengo roble, cedro, solamente 2 especies. Y he realizado una primera medición en un año y una segunda medición 3 años después, ¿no?
Entonces, aquí tengo, en la primera medición tengo 65 centímetros, pero luego tengo 71 centímetros en la segunda medición. Y lo mismo tengo para cada uno de los árboles. Tengo la primera medición del diámetro y tengo la segunda medición del diámetro, ¿no? Tengo la especie también, ¿no? Entonces, si yo digo, yo quiero saber cuál es la probabilidad de encontrar árboles con diámetros mayores o iguales a 50 centímetros. Y eso es importante en forestal porque cuando realizamos aprovechamientos, cada especie tiene un diámetro mínimo de corta, ¿no? Entonces nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que tengamos árboles comerciales, que son aquellos que van a tener diámetros mayores al mínimo de corta, ¿no? Suponiendo que el diámetro mínimo de corta para esta especie fuera 50 centímetros. Entonces, ¿cuáles son los árboles que tienen diámetros mayores o iguales a 50 centímetros, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener 4 conjuntos. El conjunto A va a ser el conjunto de las mediciones, ¿no? De la primera medición de los árboles. El conjunto A, entonces, el conjunto de la primera medición del diámetro de los árboles. El conjunto B va a ser las mediciones o la segunda medición de los árboles, del diámetro de los árboles, ¿no? Entonces ahí tenemos el conjunto B. El conjunto C van a ser el conjunto de árboles de la especie roble y el conjunto D va a ser el conjunto de los árboles de cedro, ¿no? Entonces tenemos ahí un conjunto definido por la primera medición, otro conjunto definido por la segunda medición, otro conjunto definido por los árboles de roble y otro conjunto definido por los árboles de cedro. Entonces, si nosotros estamos indicando cuáles son los árboles que tienen diámetros mayores o iguales a 50 centímetros, entonces, en el conjunto de la primera medición, ¿cuáles son los árboles que cumplen con esta condición? El 1 sí tiene 65, entonces el árbol 1 es parte de ese conjunto A, pero el árbol 2 no es parte porque solamente tiene 45 centímetros, no tiene 50. Acá nosotros ya hemos definido el evento. El evento son los árboles con diámetros mayores o iguales a 50 centímetros. Entonces, en la primera medición, vamos a tener el árbol 1, el árbol 3, el árbol 4, el árbol 6, el árbol 7, el árbol 8, el árbol 9. El árbol 10, por ejemplo, no ingresa porque solamente tiene 43. Entonces, esos son los árboles, ¿no? Las mediciones de los árboles, de estos árboles, las mediciones que van a entrar dentro del conjunto A. Dentro del conjunto B, que se refiere a la segunda medición, vamos a tener entonces nuevamente el árbol 1, el árbol 2 tampoco no ingresa porque sigue con 49 centímetros, luego tenemos el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 no ingresa porque también sigue con 49, no ha llegado al 50 mínimo. Entonces, esos son los árboles que tenemos en la segunda medición. ¿Qué es lo que podemos ver de diferente acá? Es el árbol 5, ¿no? El árbol 5, fíjense, en la primera medición tenía 48, por lo tanto, no era parte. El árbol 5 no es parte del conjunto A, pero en la segunda medición sí ya es parte porque hubo un incremento en el diámetro que hizo que llegue a 54 centímetros. Por eso que en el segundo conjunto B ya está el árbol 5, ¿no? Bien, otro aspecto ahora en relación a los árboles de roble y a los árboles de cedro. El conjunto de los árboles de roble está constituido por los árboles el 1, el 4, el 5, el 8, ¿no? Y el 10. Y los árboles de cedro están compuestos por los árboles 2, 3, 6, 7 y 9. Bien, teniendo definido estos 4 conjuntos, ahora vamos a hacer operaciones. ¿Cuál será la intersección de A con B? ¿No? ¿Cuáles serán los árboles que tienen diámetros mayores o iguales a 50 centímetros en la primera medición y también en la segunda medición? Entonces son los árboles 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Acá no incluimos el árbol 5 porque el árbol 5 no tiene 50 centímetros o mayor en los dos sucesos, solamente tienen en el segundo suceso, en la segunda medición, pero no en la primera medición. Por lo tanto, ese no es parte, ¿no? No es parte de la intersección. Bien, ahora, ¿habrá una intersección de C con D? ¿No?
habrá un árbol que pertenezca a roble y que también pertenezca a cedro. No puede haber un árbol solamente pertenece a una especie. Por lo tanto, la intersección de C con D, de los árboles de roble, intersección con los árboles de cedro, es un conjunto vacío, ¿no? La intersección ahora de A con D, o sea, del conjunto de árboles que cumplen, que tienen diámetros mayores o iguales a 50 centímetros en la primera medición, pero que además ahora son árboles de cedro. Entonces, ¿quiénes van a entrar ahí? Van a entrar, entonces, la primera medición, los que tienen diámetros mayores a 50, pero que son de cedro. Acá tenemos uno, es el árbol 3, ¿no? Luego tenemos el árbol 6, ¿no? Este otro, eh, a ver dónde más tenemos ahí. Bien, entonces son los dos árboles. Fíjense, aquí tenemos eh, el, el cedro, entonces aquí tenemos el cedro. eh, y en la primera medición, entonces que tengan además 50 centímetros. Entonces aquí nos vemos en el cedro. El 2 no tiene, no cumple, el 3 sí cumple, ¿no? Luego tenemos el árbol 3 sí cumple. Luego tenemos el árbol 6 que también cumple, ¿no? Eh, y también tendríamos acá el, eh, el árbol, eh, el árbol 9, ¿no? El árbol 9. Bien, ahora, ¿quiénes más cumplirían acá la intersección de A con B y con D? O sea, que sean de la primera medición, que sean parte de la segunda medición, pero que además sean de cedro, ¿no? Entonces, ahí tenemos en la primera y segunda medición, vamos a tener acá el árbol, por ejemplo, 3. En la primera y en la segunda medición es mayor a 50 centímetros y es de cedro, ¿no? Ahora acá, el árbol 6 también, en la primera y en la segunda medición, tiene diámetros mayores a 50 y es de la especie cedro. El árbol 7 lo mismo, tiene mayor a 50 en ambas mediciones y es de la especie cedro. Y finalmente tenemos que el árbol 9 tiene en ambas mediciones mayores a 50 y es de la especie cedro. Entonces son los árboles 3, 6, 7 y 9. Ahora, ¿cuáles son los árboles que en la primera y segunda medición tienen diámetros mayores o iguales a 50 centímetros, pero que son de la especie roble? Entonces aquí el 1 cumple. Aquí tenemos otro roble que también cumple, es el 4, ¿no? Tenemos el 5 no cumple porque solamente tiene en la primera medición, mejor dicho, no tiene, en la segunda medición solamente tiene 48, en la segunda recién tiene mayor a 50, entonces el 5 no cumple, ¿no? Tenemos otro roble acá, el 8 tiene en la primera 66, en la segunda 71, entonces también cumple el árbol 8, ¿no? El árbol 10 no cumple porque solamente no tiene ni en la primera ni en la segunda medición por lo menos 50 centímetros de diámetro. Por lo tanto, la intersección de A con B y la intersección con C va a ser simplemente los árboles 1, 4 y 8, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí cómo nosotros podemos ir generando estos conjuntos de intersección y estos conjuntos de unión, ¿no? Bien, también nosotros vamos a decir, tenemos que ver cuál es la definición de dos conjuntos mutuamente excluyentes. Eso se utiliza mucho en forestal porque nosotros tenemos clases de diámetro, clases de volumen, clases de altura y cada una de esas clases se constituyen en un conjunto que tienen que ser mutuamente excluyentes, ¿no? Porque no puede haber una medición que pertenezca a dos clases, ¿no? Tienen que ser mutuamente excluyentes. Y decimos que dos conjuntos A y B, ¿no? Y si tenemos también un conjunto universal U, si A, ¿no? El conjunto A intersección B es un conjunto vacío, entonces decimos que los dos conjuntos A y B son mutuamente excluyentes o ajenos, cuando no comparten ningún elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, eh, voy a tener en la primera clase diámetros mayores o iguales a 10, pero menores a 20, y el segundo voy a decir, voy a tener en el conjunto B las mediciones del diámetro mayores o iguales a 20, pero menores a 30, ¿no? Entonces no hay ninguna medición que pertenezca a A y también que pertenezca a B, ¿no? Por lo tanto, esos dos conjuntos son mutuamente excluyentes o ajenos.
Y por lo tanto, cuando estos conjuntos son mutuamente excluyentes, entonces la intersección de los conjuntos y sus relaciones van a ser las siguientes. Acá, la intersección de A con B va a ser un subconjunto de A, ¿no? Un subconjunto de A. Y la intersección también de A con B va a ser un subconjunto de B, ¿no? Porque no hay elementos comunes. La intersección de A con el conjunto universal va a ser el mismo conjunto universal. La intersección de ese conjunto A con el conjunto vacío va a ser el mismo conjunto vacío. La intersección de A con B va a ser igual a la intersección de B con A, ¿no? Entonces, porque no hay elementos ahí comunes, por lo tanto, esos son eventos mutuamente excluyentes, ¿no? Pero también tenemos que ver el otro concepto que es complemento de un conjunto. Sea un conjunto dentro del conjunto universal U, ¿no? Y el complemento de A va a ser el conjunto de los elementos, de todos los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero que no pertenecen al conjunto A. ¿No? Ese es el complemento de al conjunto complemento. Nosotros denotamos ese conjunto complemento como el conjunto A elevado a C. Ese es el complemento de A. Entonces, el complemento de A es un conjunto de X, tal que X es un elemento del conjunto universal, pero X no es un elemento de A. Por ejemplo, si nosotros vamos a decir que el conjunto universal sean valores de X, tal que X es mayor o igual a -8, pero menor o igual a 63. Y por otro lado tenemos un conjunto A de las X, tal que X es mayor a 0, pero menor o igual a 63. Entonces, el complemento de A van a ser todos los elementos que pertenezcan al conjunto universal A, pero que no pertenezcan al conjunto A. Entonces, como el conjunto universal empieza desde -8, entonces el complemento va de X, el complemento del conjunto A, va a ser el conjunto de todas las X, tal que X sea mayor o igual a -8, pero menor o igual a 0, menor o igual a 0, porque el conjunto A ya es un conjunto mayor a 0. Entonces, para que no haya elementos en común, entonces ese conjunto complemento, entonces solamente va a ser menor o igual a 0. Entonces, va a ser todos los conjuntos que pertenecen a U, pero que no pertenecen a A. Y también tenemos las siguientes relaciones. El complemento del complemento de un conjunto es el mismo conjunto. Eso significa que el complemento del conjunto A es el mismo conjunto A. El complemento del conjunto universal es un conjunto vacío. El complemento de un conjunto vacío es el conjunto universal. El complemento de la unión de A con B es el conjunto universal, ¿no? Y por otro lado, el complemento de la intersección de A, ¿no? Con el conjunto A, o sea, la intersección del conjunto A con su complemento es un conjunto vacío. Y la intersección del conjunto A con mejor dicho, la unión del conjunto A con su complemento es un conjunto universal. Estos dos últimos es importante que lo podamos ver porque vamos a utilizar mucho. Y vamos a repetir. La unión de un conjunto con su complemento es el conjunto universal. La intersección de un conjunto con su complemento es un conjunto vacío, ¿no? Es un conjunto vacío. Bien. Bien, vamos a quedar en esta parte porque esta parte vamos a ver la próxima clase, que son las propiedades del espacio muestral. Bien, entonces vamos a quedar por hoy en esta parte, en las propiedades del espacio muestral, para que veamos la siguiente clase.